Tengan No queridos, lleva. muy buenos días a aquellos que van a ver esta información en la mañana, muy buenas tardes a aquellos que la van a ver en la tarde, muy buenas noches a aquellos que van a ver esta información en la noche. Quise grabar esto para como advertirnos como iglesia, pues algo que dijo Jesús. Una vez le dijo a los fariseos lo siguiente, que ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Nosotros, nosotros los cristianos evangélicos hemos estado errando en las doctrinas principales de la Biblia y las cosas más importantes. Nosotros mismos, la misma iglesia, nosotros como iglesia le hemos quitado el valor que Dios le está dando a cada una de las cosas esenciales. Un ejemplo de esto es, y yo creo que es el más importante, que nosotros en las iglesias nos hemos acostumbrado a una tradición que dice que el bautismo no salva a la persona. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos allí que Jesús dice todo lo contrario. Jesús dice todo lo contrario a lo que la iglesia, a lo que en la iglesia nosotros estamos enseñando. Jesús dice que el bautismo salva a las personas, pues cuando Jesús se consigue con los apóstoles después de la resurrección, el mandato fue el siguiente: ir por todo el mundo, predicar este evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere va a ser condenado. Entonces, nosotros, esas doctrinas, nosotros las dejamos de un lado porque se metió una tradición, y esa tradición no la metió, yo estoy seguro que no la metieron los hermanos, sino un descuido en cierta época del cristianismo, y metieron la doctrina: el bautismo no salva a nadie. Entonces, esa doctrina la metió fue Satanás, y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque si nosotros nos fijamos bien qué significa el bautismo, estoy seguro que nosotros vamos a avanzar mejor. Si nosotros le damos el puesto que tiene el bautismo, nosotros vamos a avanzar mejor, y porque estaríamos cumpliendo lo que Dios está demandando, y entonces la iglesia va a ser honrada porque Dios honra a quien le honra. En el libro de Lucas, habla allí habla de dos bautismos, uno que le hizo Juan el Bautista, valga la redundancia, al Señor Jesucristo, en el capítulo 3, versos 21 y 22, dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también vino y fue bautizado. Fue bautizado, dice que el cielo se abrió y hubo una voz que dijo, que es la voz de Dios, por supuesto: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero en el mismo libro, el mismo evangelista escribe lo que Jesús está diciendo. En el capítulo 12, verso 50, Jesús dice lo siguiente, según la Reina Valera, y en otras Biblias aparece con otros sinónimos, pero significa lo mismo. Jesús dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y como mi angustia hasta que esto se cumpla. O sea, algo que lo tenía angustiado, y hablaba de que el bautismo con que él iba a ser bautizado era una necesidad. Era una necesidad. Escuche, el bautismo con que Cristo fue bautizado de parte de Juan era el bautismo el cual se le hacía a los judíos, por tanto a Jesús había que hacérselo porque Jesús también era judío. Pero el bautismo que Jesús dice en el 12:50 de Lucas, ese bautismo lo recibió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, dice que
allí que Jesús participó, o sea, se vino, se metió en un cuerpo como el de nosotros para recibir ese bautismo. O sea, venía era con esa misión. La misión principal era que Jesús recibiera el bautismo de la muerte. Por eso él decía, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustia. Y en los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, como le dije anteriormente, dice lo siguiente: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo, para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, tú no lo puedes destruir a menos que tú no mueras. Jesús murió en la cruz del Calvario y eso es el hecho más importante y el hecho esencial por lo que vino Jesús acá a la tierra y por lo que participó en un cuerpo, como el cuerpo de nosotros. Ese es el hecho esencial de la Biblia y nosotros los cristianos lo echamos por tierra diciendo que el bautismo no salva a nadie, si precisamente en la cruz del Calvario es que nosotros obtuvimos la victoria a través de la muerte del Señor Jesucristo, de ese bautismo, de la cruz del Calvario. Cuando nosotros leemos, escuchen hermano, lea, analice, vea, pregúntele al Espíritu Santo en el libro de Romanos capítulo 6, cuando dice la palabra que a través del bautismo nosotros somos crucificados juntamente con Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo. O sea que cuando nosotros nos bautizamos en la agua, en el nombre de Jesús, nosotros estamos crucificando al viejo hombre de pecado. Escuche, estamos crucificando al viejo hombre de pecado, el que nació metido en el mundo. Nosotros lo crucificamos y nosotros lo decimos en las aguas y aún no lo creemos. O sea, los líderes, la gente que se bautiza lo cree pero no sabe qué está pasando. Lo que está pasando es que nosotros estamos siendo crucificados juntamente con Cristo. Nosotros voluntariamente, por nuestra voluntad, no queremos ser más como nosotros veníamos caminando en el mundo. Entonces decidimos cambiar nuestra vida. Entonces para cambiar, era lo que le decía Jesús a Nicodemo: tienes que morir. O sea, y entonces vemos ahí que se produce una muerte en el bautismo, pero voluntaria, porque nosotros no queremos ser más como éramos, como veníamos con el pecado. Y allí borramos los pecados en el agua, porque dice que ahí mismo en el libro de los Romanos, en capítulo 6, dice que nosotros nos crucificamos juntamente con Cristo para andar en una vida nueva. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a seguir hablando de este tema en otra ocasión. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde y les proteja en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver.